Bueno, entonces el tema en el que estamos ahorita es el tema de funciones. En la clase pasada definimos que era una función. Entonces, una función no era más que una relación. O sea que como ya sabemos que eran las relaciones, las funciones son las relaciones que tienen una propiedad particular, que son unívocas, esas son las funciones. Ahora, si además de ser unívocas son totales, se llaman funciones totales. Si son solamente unívocas, se llaman funciones parciales. O sea, si es unívoca, se llama función parcial, y si es unívoca y total, se llama función total. Y eso fue lo que definimos la clase pasada. Y que íbamos a usar una notación, la que estamos acostumbrados de funciones, pero la razón por la que podemos usar esa notación es porque no hay lugar con las funciones, no hay lugar a confusión. Si a mí me dicen cuánto es f de a, el resultado no puede ser sino 1, por ser función. Entonces yo puedo decir f de a, porque me estoy refiriendo a un solo elemento. Cuando la relación no es función, yo no puedo hablar de f de a porque a puede estar relacionado con dos elementos. Entonces no puedo decir quién es f de a, por eso hablo de a relacionado con b. Pero cuando hay solo uno relacionado con alguien, entonces uno dice el que está relacionado con a, y ese es uno solo. Entonces por eso puedo hablar de f de a. Entonces, hecha esa definición, dijimos que íbamos a empezar por entender, pues para ver si habíamos entendido la definición. Entonces, les solicito entrar a Sócrates, al salón de siempre. Entonces yo entro como profesor y ya luego es, funciones. Funciones. Vamos a ir paso a paso para entender bien. Y ustedes entren al salón JFDFV y ya les sale la primera pregunta. Listo. Entonces, antes de empezar a que me respondan, voy a responder una pregunta que me están haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre dominio de definición y dominio? Entonces, voy a hacer un dibujito aquí. Supongamos que yo tengo una. Entonces, como les dije, las funciones, bueno, las podemos ver como que van de un conjunto de salida en un conjunto, un dominio en un codominio. Entonces, el dominio son los elementos de salida, el codominio los de llegada, ¿cierto? Ahora, cuando yo hago mi función, entonces yo digo, no sé, pues puede que este vaya con este vaya con este. Y no más. Entonces, el dominio de definición son estos dos. Porque de este no está relacionado con nadie. El dominio de definición son los que sí están relacionados con alguien. Los del dominio que sí están relacionados con alguien. Por ejemplo, hay una función típica que es la función 1 sobre x. F de x igual a 1 sobre x. ¿Cuánto vale en 0? No está definido. Entonces, f de 0 no está definido. Entonces, el 0 no hace parte del dominio de definición. Porque en 0 no está definida la función. Pero en 1 sí, f de 1 daría 1. F de 2 daría un medio, f de 3 un tercio. Pero en 0 no. Entonces, hay elementos del dominio que no están relacionados con nadie del codominio. Entonces, ellos no hacen parte del dominio de definición. El dominio son todos, el de definición son los que sí están relacionados con él. ¿Listo? Cuando el dominio de definición son todos, es porque es total, ¿no? Es porque es total, exactamente. Cuando el dominio de definición todo se llama total, exactamente. Muy bien. Entonces, cuando una relación no es función, entonces no es función si no es unívoca. ¿Qué significa que no sea unívoca? Que alguien de aquí está relacionado con varios de acá.
con 2, con 3, con 4, con los que sea. Si hay alguien que está relacionado con varios, eso no es una función. ¿Sí? Por eso, cuando uno define una función, entonces uno habla de, digamos, se llama f, uno habla de f de a. Si este es a, f de a es uno solo. Cuando no es función, no sabría yo cuál de estos tres sería f de a. Por eso no puede hablar de f de a, sino cuando es función. O sea, esto sí tendría sentido. Esta sí es función. La que dibujé ahorita no era función. Esta función no es total porque todos no están relacionados, pero si de pronto este está relacionado con este, entonces sería total. ¿Listo? Pero ahora lo que nos interesa es saber entonces cuáles funciones son funciones. Entonces, considere cuáles relaciones son funciones. Considere la relación entre enteros, tal que A está relacionado con B si A menos B es par. Eso ya la hemos visto en ejercicios pasados. Entonces, la pregunta que estamos haciendo es, esa relación, diga si es una función total, si no es una función, o si es una función parcial. ¿Cómo? Pero hablando de relaciones, preguntábamos si era relación simétrica, transitiva, reflexiva, pero esta ahora es una relación, la pregunta ahora si es función. Entonces sí la habíamos hecho la vez pasada, pero para saber qué propiedades tenía. Ahora estamos preguntando si tiene otra propiedad, la de ser unívoco. O sea, si es función. Porque estamos buscando saber si entendimos el concepto de función. Llevo 7 respuestas, solamente hay eso, 12, 13 conectados. En virtual tengo 13, aquí tengo 2, 4, 6, 8, son 21. Solo hay 13 conectados al Sócrates, 14, 13 porque el otro soy yo. Buenos días. Entonces la pregunta es si esta es una función parcial o no. La función si esta relación es una función. ¿Okay? Si la relación que relaciona A con B, cuando A menos B es par, es una función o no. Para darse una idea de la respuesta, entonces uno puede tratar de mirar esta figura que les dije ahorita para saber si algo es función o no. Entonces, por ejemplo, no sé si yo tengo aquí el número 2. El número 2. ¿Con quién está relacionado el número 2? Por ejemplo, con el 0. Voy a poner aquí el 0. ¿Por qué? Porque 2 menos 0 es par. Perfecto. ¿2 está relacionado con algún otro? Por ejemplo, con el 4. ¿Por qué? Porque el 2 menos 4 da menos 2 y eso es par. Entonces, ¿esto puede ser una relación que sea función? No, porque ya hay uno que está relacionado al menos con 2. De hecho, está relacionado con todos los pares. O sea, está relacionado con un montón, no. O sea, esto no puede ser una función porque no es unívoco. Porque unívoca significa que al de aquí está relacionado solo con uno de acá o con ninguno, pero no con varios. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta aquí sería no es una función. Una pregunta que puse no es una función porque ahí decía f de a, b, pues, entonces es como que f de a, b puede ser una función o pues eso ya indica que es una relación que no es un. No. ¿Dónde decía f de a? Ah, no. No, ¿dónde? Espérese. Ahí, r de a, b. Sí. O sea, es que todas las funciones son relaciones. Entonces, aquí lo que estoy jugando es a darles relaciones para que ustedes me digan si son funciones o no. Una vez me digan que sí es función, entonces yo la puedo ver como f de a igual a tal cosa. Pero si no me dicen que es función, quiere decir que no la puedo ver así. Porque no le voy a poder asociar un solo elemento a f, porque no puedo asociarle a un solo elemento. Cuando es función, quiere decir que le puedo asociar un solo elemento, yo puedo decir quién es ese elemento. Entonces, cuando yo digo f de a es 1 sobre a, o cosas así, pero cuando yo sé que es uno único, yo digo cuál. Pero no tengo que enunciarlo de esa manera. Esta relación es una relación y podría ser función, pero esta no es por culpa de eso, que no es unívoco. ¿Listo? Vamos a ver qué contestaron ustedes en general, que no es una función.
pero una buena cantidad, 45% puso que sí era parcial y que era total. Entonces, que era total, sí es cierto, porque todos los números están relacionados con alguien. Pero no era función total, porque para ser total, función total tiene que ser unívoca y total. Y función parcial tampoco, porque tendría que ser unívoca. Digamos, para decir que algo es función, tiene que cumplir ser unívoca. Ser unívoca quiere decir que todo elemento del dominio está asociado con máximo 1 del codominio. Eso es lo que habría que probar para que es función. Para decir que no es función, es dar un caso en el que eso no pasa. Entonces usted me dice, mire que con el 2 no funciona porque 2 con 0 y 2 con menos 4, ya por esa razón no es función. ¿Sí? Pero para decir que sí es función, no me puede decir, mire que con el 2 funciona, que con el 4 funciona. Me tiene que probar que con todos funciona, que ningún elemento está relacionado con 2 o más. Entonces, probar que es función, probar que no es función es más fácil que probar que no es, que es función. Probar que no es función es dar un caso donde no funciona, donde un elemento del dominio está relacionado con 2 del codominio o más. Probar que es función es probar que para todos no hay sino un elemento al otro lado. Esa es más, digamos, esa no puede ser por casos, porque puede... Para toda una relación natural. Vale. Enteros, esa era entre enteros. A como A está relacionado con B, es equivalente a decir que A menos B es par. O sea que todo entero relacionado con otro, le hacemos la resta y la resta queda par. Exactamente. Y como todo con eso, por eso no es unívoco. No, 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 no. No, no, no. El 2 está relacionado con el 0 porque 2 menos 0 es par. El 2 está relacionado con el 4 porque 2 menos 4 es par. Entonces no es unívoca porque el 2 está relacionado con 2 elementos de aquí. O sea, también, por ejemplo, con el 1 no está relacionado. 2 menos 1 es impar. Entonces 2 no está relacionado con 1, entonces no hay flechita de aquí para allá. Pero que no haya flechita no quiere decir que no sea unívoca. No es unívoca porque hay un elemento de aquí, que es el señor 2, por ejemplo, que está relacionado con varios elementos de acá, no con uno solo. Entonces, no, cogí cualquiera. Cojamos el 1. El 1, por ejemplo, está... No, el 1 es impar. El 1 está relacionado con el 1. Entero, estamos en una relación entre enteros. El 1 está relacionado con el 0, no porque 1 menos 0 es par, es impar. El 1 con el 4 no porque da menos 3. Pero, por ejemplo, el 1 con el 3 sí está relacionado. Entonces, el 1 ya está relacionado con 2. Entonces, no es unívoca porque el 1 está relacionado con 2 elementos. Pero elementos que no funcionen hay muchos, todos. Porque cualquiera que coja está relacionado con muchos de acá. O sea, esta relación no es unívoca, pero por ningún lado. Porque coja el caso que coja, va a encontrar el contraejemplo. ¿Listo? Bien. El dominio es los enteros. Y el dominio de definición también son los enteros. Porque todos los enteros están relacionados con alguien. Sea cual sea el entero que escojas, escoges, no sé, cualquier entero menos 2. Bueno, menos 2 está relacionado con el 0. Menos 2 está relacionado. Ya con que esté relacionado con 1, hace parte del dominio de definición. Pero usted ya está cumpliendo porque el menos 2 está relacionado con el 0. El 1 con el 1. Y con el 3. Mientras todos estén relacionados con alguien, están cumpliendo están relacionados con alguien. Pero el 2 con el 1 no está relacionado, pero no quiere decir que no, o sea, no está relacionado por R1, pero sí está relacionado con otros. Entonces él hace parte del dominio de definición porque está relacionado con otros. Si no estuviera relacionado con ninguno, sí no haría parte del dominio de definición. ¿Listo? Bien. Sigamos mirando ejercicios para que... Entonces miremos el segundo. El segundo es esta función. Esa relación A está relacionada con B, si A es igual a B o A es igual a menos B. También ya la habíamos usado para saber si era reflexiva, simétrica, transitiva y todas esas cosas. Ahora la pregunta es si esa es unívoca o no. Si no es unívoca, contestan no es una función.
Si es unívoca pueden pasar dos cosas, o es total o es parcial. Entonces contestan si es total o es parcial. Las dos cosas al tiempo no pasan, porque total es que todos están relacionados con alguien, parcial es que hay alguno que no está relacionado con nadie. Y puede no ser función, no ser unívoca, entonces ponen no es función. Las relaciones de nuevo es entre enteros. Entonces, no sé, recuerde, por ejemplo, el 1. ¿El 1 con quién está relacionado? Con el 1, pero también está relacionado con el -1. Entonces, ya no es función. Así de sencillo. Que algo no es función es muy fácil. Hay alguien que está relacionado con varios. No es función. ¿Sí? Entonces, R2 no va a ser función. Vamos a ver qué contestaron ustedes. No es una función. Sin embargo, todavía hay unos que piensan que sí es función. No es una función. ¿Por qué no es una función? No es una función porque no es unívoca. Por ejemplo, si A es 2, está relacionado con 2, está relacionado con -2, o sea que A2 está relacionado con 2 diferentes, con 2 y con -2. Entonces no es una función, no es una función. Si en vez de decir que A fuera igual a B o menos B y que era O exclusivo, ahí sí sería una función. Si dijera, O exclusivo en medio de las dos. Porque podría ser como que valga 2, pero no al menos 2. a ver, venga, la ponemos. ¿Qué tal si aquí ponemos O exclusivos, lo que dice Diego, ¿cierto? Sí. Entonces, 2 está relacionado, ¿el 1 está relacionado con el 1? Sí, porque 1 es igual a 1. Y no es igual a -1. O sea, realmente el O que está funcionando es el exclusivo. Ah, pero si es el exclusivo, pero entonces no sería una. No, porque uno estaría con 1 y uno con -1. O sea, uno está relacionado con 1, sí, porque 1 es igual a 1 y no es igual a -1. Bien, entonces cumpliría lo exclusivo. Y 1 con -1 también, porque 1 es igual a -1 y no es igual a -1. O sea, el O exclusivo no descarta que el 1 esté relacionado con 1 y que el 1 con -1. Pero entonces sería una función. No será una función, porque el 1 si aquí dijera O exclusivo, el 1 estaría relacionado con el con el 1. Porque si yo pongo 1 igual a 1 o exclusivo 1 igual a -1, da verdadero. Porque una de las dos es cierta. Y si yo pongo, y el 1 también está relacionado con el -1. Porque si yo pongo 1 es igual a -1 o exclusivo 1 es igual a -1, también es cierta la segunda. Una de las dos es cierta. Entonces, el O exclusivo también relacionaría al 1 con 1 y al 1 con -1. Y al 2 con 2 y al 2 con -2. El I ya no. El I no, pero entonces no está relacionado ni 1 con 1 ni 1 con -1. O sea, no está relacionado con nadie. Si en lugar de O ponemos un I, entonces 1 con 1 no está relacionado porque 1 es igual a 1, pero 1 no es igual a -1. Entonces, como no se cumple, no están relacionados. O sea, no, aquí no hay. Si dijera, si no tuviera esto, si dijera A está relacionado con B si A es igual a B, entonces esa sí sería función, porque está relacionado 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, 5 con 5, 6 con 6 y con ningún otro. ¿Sí? Bien. Vamos a la siguiente. La siguiente es, hay hartas para probar. Al final deberíamos estar hechos unos muchos en eso. La relación A está relacionada con B si A divide a B. La pregunta es si esa es unívoca y si es unívoca, si es parcial o es total. Y si no, pues pongan no es una función. O sea, sería, uno está relacionado con otro diferente. Uno puede estar relacionado consigo mismo o con otro diferente. No tiene que ser diferente. Exacto. Uno, por ejemplo, está relacionado con uno porque uno divide a uno. 3 está relacionado con 3 porque 3 divide a 3.
5 con 5 porque 5 divide a 5. O sea, que ahí tenemos que vamos, no está relacionado con Exacto. Entonces, por ejemplo, el 1 está relacionado con el 5. 1 divide a 5. Sí, ¿cierto? Por lo tanto, no es unívoca. Exactamente. Porque el 1, por ejemplo, está relacionado con muchos, con todos, entre otras cosas. Pero el 2, por ejemplo, está relacionado con 2 y con 4, y con 8, y con todos los pares. Entonces, tampoco es unívoca por culpa del 2. O el 3, con todos los múltiplos de 3. O el 4, con todos los múltiplos de 4. O el 5, con todos los... Son muchos. Entonces, como no está relacionado con uno solo, no es unívoca, y por no ser unívoca, entonces no es una función. Entonces, la respuesta es no es una función. Miremos qué dijeron. Nos vamos acercando al solo verde. Todavía hay unos que piensan que es parcial. ¿Sí? Bien, vamos al siguiente. La relación 4, que es la relación A está relacionada con B si A por B es igual a 1. Esa no la hemos visto, esa es nueva. A está relacionada con B si A por B es igual a 1. Pues la pregunta es si es unívoca o no. Si no es unívoca, entonces no es función. Si sí es unívoca, entonces preguntarse si es parcial o es total. Esta ya es una relación entre números naturales, ¿no? Entre números reales, perdón, entre números reales. Entre números reales. ya en serio no representan unos que Exactamente. Entonces, por ejemplo, digamos que pongamos aquí uno sencillo, el 2, que también es un número real. El 2 multiplicado por ¿quién daría 1? Por un medio. Porque son reales, ¿no? Si fueran enteros no habría ninguno, o naturales, pero como son reales, el 2 por un medio, el 2 está relacionado con un medio. ¿Habría otro número que multiplicado por 2 de 1? No, ¿cierto? Un número que multiplicado por 2 de 1 y que no sea un medio. Pero 0.5 es el mismo un medio. Es otra manera de escribirlo. Este se escribe en notación decimal 0.5, pero es el mismo número. No es uno diferente. ¿Sí? Por ejemplo, el 3. El 3, o digamos, pongamos aquí un número, pongamos aquí pongamos aquí el 0.5. ¿Con quién estaría relacionado el 0.5? Con el 2, porque 2 por 0.5 da 1. ¿Y está relacionado con algún otro? No, ¿cierto? O sea, en general, si aquí dice A, ¿con quién estará relacionado A? A este lado. Con su inverso multiplicativo, o sea, con 1 sobre A. ¿Sí o no? ¿Ah? El 0, muy buena pregunta, ¿y el 0? ¿Quién multiplicado por 0 da 1? Entonces el 0 no está relacionado con nadie. ¿Sí? Entonces pregunta, ¿R4 es función? Sí. Sí es función. Ahora, ¿es total o es parcial? Parcial porque hay un número que no está relacionado con nadie. Porque el dominio de definición, Laura, no es el dominio completo. ¿Listo? O sea que la respuesta correcta en este caso sería es una función parcial. Vamos a ver cómo nos fue. Estamos bien descachados. Entonces, espero que con la explicación cuando la fuimos haciendo haya quedado claro por qué es una función parcial. O sea que para contar todos los ejercicios tienen que estar relacionados. Exacto, con alguien de allá. Sí. Con alguien de allá tiene que estar relacionado, si no, no es total.
Bien, miremos la siguiente. La siguiente es A al cuadrado igual. A está relacionado con B, pero entonces fíjense, ¿quién es el dominio y quién es el codominio? Entonces en esta, el dominio son los naturales y el codominio son los naturales. Y dice, A está relacionado con B si A al cuadrado es igual a B. Dominios son los naturales. Entonces, como dominio va a poner uno, por ejemplo el 3. ¿Con quién estaría relacionado el 3? Con 9, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado es igual a 9. Bien. Y el 1 con el 1. Y el 2 porque 2 al cuadrado da 4. Perfecto. En general, si yo tengo aquí el número A, ¿con quién está relacionado al otro lado? Con A al cuadrado. Muy bien. Entonces, fíjense que cuando uno logra decir con quién, es porque no hay sino uno, porque si hubiera varios, uno diría, ay, no, no sé con cuál. O sea, con el cuadrado. Entonces, ¿esta relación va a ser una función? Claramente una función, ¿cierto? Pero 0. 0 al cuadrado da 0. Y menos, son naturales. Y 4 al cuadrado, 16, y 5 al cuadrado, 25. O sea, todos están relacionados con algo. Pero aunque fueran los enteros también sería función. Ya vamos aquí a la siguiente. Ya vamos para la siguiente. Vamos para el siguiente. Entonces, si son los naturales, es una función, ¿sí o no? Es unívoca y es total, ¿sí o no? Todos los elementos de aquí están relacionados con alguien de aquí. Ahora, aquí, por ejemplo, está el 3. Y con el 3 no está relacionado nadie, porque no hay ningún elemento que al cuadrado de 3. Pero no importa, porque que sea función depende de que el de aquí esté relacionado con máximo uno de acá. No importa si hay gente a la que no llega aquí. ¿De acuerdo? Que pueden haber elementos que están Que no están relacionados con nadie. No pasa nada. No pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno habla, acuérdense que así como hablábamos de dominio de definición, hablábamos de rango. El rango son los que sí están relacionados con alguien. Entonces, en el rango no están todos. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta aquí es, el rango es con el codominio, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta aquí era una función total. Total, espero que los que pusieron parcial hayan entendido por qué, y el que puso que no era función haya entendido por qué sí es una función. Vamos a la sexta. La sexta es la misma, pero relación entre enteros, no entre naturales, sino entre enteros. A está relacionado con B si al cuadrado es igual a B. Entonces, entre enteros. Ya veo que hay 3 que ya respondieron. Entonces, lo que pasa es que aquí también entonces van a estar los negativos. -1, -2, -3. -1, ¿con quién está relacionado? Con el 1, porque -1 al cuadrado da 1. -2. Entonces uno tendría algo así como el -1 también está relacionado con el 1. El -2, por ejemplo, a ponerlo por aquí, el -2 estará relacionado con el 4, igual que el 2. O sea, fíjense que el hecho de que haya 2 que están relacionados con el mismo 2 no daña que sea función. Lo que daña que sea función es que sea uno relacionado con varios, no 2 diferentes relacionados con el mismo. Sí, pero 1 y -1 son diferentes. O sea, -1 va con 1. Fíjense que lo que daña que sea función es que haya uno que salga de aquí que vaya a 2 del otro lado. Lo que daña que sea función no es que haya 2 de aquí que van al mismo acá. Eso no daña que sea función. Lo que daña que sea función es este de aquí. ¿Listo?
Entonces, efectivamente, aquí hay dos de aquí que van al mismo, pero eso no daña al que sea función. Porque cada uno va a uno diferente. O sea, menos uno solo está relacionado con uno. Uno con uno solo, dos con uno solo, menos dos con uno solo, aunque sea el mismo, cada uno está relacionado con uno solamente. O sea, hay un solo elemento del codominio con el que ellos están relacionados. Entonces, esta también es función. ¿Es total o es parcial? Total porque todos los elementos están relacionados con alguien. Entonces, la respuesta correcta en este caso era que era una función total. Uy, esa les costó más trabajo. ¿Por qué no sería es función? De pronto pensaron que no era función por lo mismo que me decía Ana Sofía, de este que va con dos, de estos dos que van con el mismo. Eso no lo inhabilita a ser función. La inhabilidad de ser función es que haya un elemento del dominio que vaya con dos del codominio, no que haya dos del codominio que vayan con el mismo del dominio. Dos del dominio que vayan con el mismo del codominio, ¿no? Eso no es problema. Bien. Vamos a la siguiente entonces. La siguiente es entre reales positivos y reales positivos. Reales positivos, tal que A está relacionado con B si A al cuadrado es igual a B. O sea, es la misma, pero los dominios y codominios son diferentes. Entonces, en ese caso, la pregunta es si eso es una función o no es una función. Lo que pasa es que ahora en el dominio están los reales, no. En el dominio están los reales, no. Los reales positivos. Entonces, ¿será función? Todo real está relacionado con un elemento aquí. ¿Cómo? Ah, el Sócrates. Ya. Ya pueden contestar. Pero entonces, por ejemplo, ahora, en este caso, por ejemplo, si aquí tengo el 0.5, que es un real. ¿Hay alguien relacionado con 0.5? ¿Quién? La raíz positiva de 0.5. La raíz de 0.5 elevado al cuadrado da 0.5. Luego, ahora la diferencia entre este y este es que ahora sí, todos los de aquí están relacionados con alguien de aquí. ¿Sí? Les llega a alguien siempre. O sea, bueno, entonces pregunta, ¿esta relación es total? ¿Mm? ¿Es total? Pues siempre ha sido total, esta sigue siendo total. Entonces, una función total. Esa es la respuesta por ahora. Función total. Listo. Bien. Todos dijeron que era total. Bien. Llegamos a la última, y la última la digamos bien. Listo. Eso es lo que tiene que ver con funciones. ¿Qué es una función y qué no? Entonces, vamos a seguir avanzando.